Mi nombre es Manuel Durán y voy a hacer la presentación de la tarea en dos partes. Una parte donde creamos la tabla de películas y otra tabla para la segunda parte del ejercicio. Bueno, dado el primer ejercicio, nos plantean de que creemos una tabla de películas y de tags con una relación de muchos a muchos. Quiere decir que una película puede tener muchos tags o muchos tags, un tag puede tener muchas películas. ¿Se entiende esta relación? Se trabajan dos tablas, pero en mi caso yo voy a crear tres tablas por experiencia, ya que una tabla de por medio, cuando se presentan este tipo de relaciones, lo mejor es tener una tabla que controle las foreign keys de cada una de las tablas correspondientes. Entonces aquí lo vamos a ir viendo. Primero voy a crear mis dos tablas. Básicamente aquí le estoy determinando la tabla uno y la tabla 2 y en este pedazo acá vamos a determinar la relación de las tablas, ambas tablas foráneas. Entonces vamos a correr esto acá, correr sin ningún problema. Podemos revisar acá que tengamos mis tablas, refrescamos y ahí tenemos las tres tablas. Todavía no vamos a revisar completo esto, pero si quiero dejar de una vez insertado lo que viene siendo las tablas de las películas y las tablas de los tags. Vamos a correrlo aquí. Dejamos de una vez insertados, cinco películas, cinco tags. Cada uno lo vamos a relacionar, pero lo vamos a mostrar aquí primero cómo se ven en los tags. En este caso están vacíos, ¿no? Entonces vamos a tirar acá de una vez. Creamos primero una relación para la primera parte que nos solicita que creemos cinco películas y que la primera película tenga tres tags asociados y la segunda tenga dos tags asociados. En este caso le creamos la primera película, que sería la de Rápido y Furioso, que tiene coñazos, es mojonera y tiene tiros. Y la segunda película, que viene siendo Taxi Driver, que tendría en este caso, que es el tag número 4 y el tag número 5 a la que le corresponde. Entonces, volvemos a revisar acá de que se haya cargado correctamente. Aquí tenemos nuestras asociaciones de cada uno. Y si hacemos la consulta que se nos pide, que es contar la cantidad de tags que tiene cada película, si la película no tiene tag, deberíamos dar cero. En este caso, hacemos una selección con un count normal y hacemos el left join. Obviamente, lo estamos trabajando contando primero las películas. Eh, y eso sería básicamente un group by y con su orden. No lleva mucho. Y aquí tendríamos donde Rápido y Furioso tiene sus tres tags, Taxi Driver tiene sus dos tags y las demás tienen cero tags. No me voy a extender mucho aquí para no ocupar mucho tiempo. Vamos con la segunda parte. Hey, para esta segunda parte ya tenemos aquí nuestra tabla de preguntas, usuarios y respuestas, donde esta va a ser la tabla de relación entre las preguntas y los usuarios, en conjunto con la respuesta. Entonces, primero que nada, creamos nuestra tabla de usuarios y la podemos tirar de una vez estas tres, para crear las tres de una vez, donde creamos, para mi base de datos user pack, la que tengo en el nuevo costo de aquí, creamos, esta vendría siendo la tabla de relación, esta viene siendo la tabla de preguntas, la tabla de usuarios, no mucho que decir acá, nos piden que agreguemos cinco usuarios, donde agregamos aquí los usuarios con su nombre y edad, en string y con numeral, con números, perdón, edad. Y obviamente aquí saltamos cinco preguntas, donde hacemos básicamente la pregunta y la respuesta correcta. Cada una obviamente va a tener su ayuda. Ahí que dejamos de una vez insertadas todas las datas junto con las tablas, que deberían estar acá. Y bueno, dentro de cada una nos piden que insertemos la primera pregunta que está respondida correctamente dos veces por dos usuarios distintos. En este caso estoy diciendo mi usuario, mi ID de usuario y mi ID de usuario, mi ID pregunta, mi ID pregunta y la respuesta que envía el usuario. Entonces, en este caso, también tenemos que tener que la segunda pregunta debe estar contestada correctamente por un solo usuario. En este caso, el usuario número 3 contesta la pregunta 2 con un sí, que es incorrecto porque la tercera, no, que es correcto, perdón, porque la tercera también responde sí, y esta tiene que ser unas respuestas incorrectas. Entonces, en este caso, el usuario 4 y el usuario 5 responden la pregunta 3 y 4 de forma incorrecta, ponen cualquier otra cosa allí, y ya dejado todo insertado, entonces nos dicen que contemos la cantidad de respuestas correctas totales por el usuario, independientemente de la pregunta. Entonces hacemos aquí un conteo, donde hacemos un join, donde simplemente buscamos las respuestas que tienen que estar dentro de o sea, independientemente de la pregunta,
vendría siendo que Gustavo respondió una pregunta, Donald responde una, en este caso correctas totales, ¿no? O sea, que tenga igual la respuesta a la respuesta correcta. Y Nicolás tiene una respuesta correcta. En el caso de Milei y mi primillo chico, se equivocaron los dos, no tienen la respuesta correcta. Y hacemos a la siguiente pregunta que dice que por cada pregunta en la tabla de preguntas, ¿cuántos usuarios respondieron correctamente? Entonces, respondemos acá, ah, corremos y demostramos acá exactamente lo mismo, donde dice que por cada pregunta de la tabla de preguntas, por lo menos para los usuarios que respondieron correctamente, si hubo para camina, dos que respondieron sí, que fueron el usuario 1 y 2. Uruguay es una provincia de Argentina, obviamente sabemos que sí, entonces un usuario puso que sí, y los demás no respondieron correctamente a la pregunta. Eso sería para la segunda parte. Avanzamos a la tercera hora. Última parte del video simplemente nos piden que implementemos un borrado de cascada en la respuesta de borrar el usuario. Probamos la implementación borrada del primer usuario. Esto es más que nada por los constraints que nos evitan de que de repente ciertos borrados de ciertos registros queden huérfanos. Para nuestro caso, por lo menos, acá el usuario número uno ya tiene unas respuestas creadas, entonces si la respuesta está en la tabla y apunta a un usuario que no existe y está en un constraint, la base de datos no sabría qué hacer. Entonces, por eso es que cuando son foreign key deberían estar restringidos. En nuestro caso, obviamente, aquí borro y creo de una vez la restricción. Dejo de una vez la de que sería respuesta de usuario de PID key, foreign key, y que viene siendo como referencia, ¿no? Entonces, acá primero voy a verificar que existe el usuario, o sea, que esté la respuesta. Me trae que sí, existe de respuesta, ahí donde el usuario ID tiene respuesta, ¿ya? Que respondió que sí. Entonces vamos a proceder a borrarlo. Aquí lo borró sin ningún problema, ¿ya? Y revisamos a ver de nuevo, de vuelta. O sea, hacemos lo nuevo mismo y aquí no debería existir. Esto es una borrado en cascadas. Obviamente estaría saltando el constraint, pero borrando también las respuestas que estén de los usuarios. ¿Ya? En este caso, si nosotros revisamos aquí, si nosotros revisamos toda la data de las respuestas, deberían de haberse borrado las primeras respuestas con el primer usuario, que debería estar acá. Bueno, eso es para este caso. Aquí ya no estaría el primer usuario, que era el del ID1. Para la pregunta número 9, borramos esto un poco por acá, ya no lo vamos a necesitar. Entonces nos dice que para la pregunta número 9 tendríamos que insertar un constraint que no nos permite agregar usuarios más de 18. Entonces ahí alteró la tabla, ya tiene un constraint, tiene una regla, ¿ok? Y probamos simplemente hacer un insert normal, nos debería devolver un error donde nos dice que el usuario viola el constraint de check edad, en este caso el nombre que nosotros le ponemos, que el usuario no debería ser menor de 7 años, de 18 años, perdón, debería tener 7 años. Entonces, si nosotros lo modificamos, debería poder insertarlo sin problema. Ahí está, insertado sin problema. Y por último, la pregunta número 10 nos dice que tenemos una tabla de usuario creando un campo email donde tenga un valor único, lo tendremos aquí, o sea, donde cada email no debería de repetirse dentro de la tabla. Si nosotros revisamos usuarios, en este caso obviamente los usuarios no van a tener correos porque no lo hemos insertado, pero no sería nulo, sino que simplemente no pueden ser que se repitan dos emails entre ellos. Yo creo que lo tengo por acá. Sí, vale, final. Ahí tenemos el email. Este vendría siendo un valor único. Ahí de todas formas se puede editar por este lado. Sin más que agregar, no me extiendo más. Gracias por su atención. Chao.